La penúltima charla prevista para hoy, que es sobre el tema de fraude, como habíamos adelantado. La charla trata sobre contenidos de un programa de control de fraude alimentario, herramientas para identificación de vulnerabilidades y medidas de mitigación. Como dijimos, va a estar a cargo de Fabiana Guglielmone. Fabiana es licenciada en Tecnología de Alimentos con especialización en Microbiología de Alimentos y un posgrado de Calidad y Six Sigma en la Universidad de El Salvador. Es presidente de la CAIA, o sea, la Comisión Argentina de Inocuidad Alimentaria, filial argentina de la International Association for Food Protection. Es auditora líder de FCC 22000 e instructora líder de FISMA, así que ya tenemos otra especialista en el tema. Es gerente de calidad de Unilever y forma parte del equipo global de expertise y es Product Incident Manager. Y también es profesora de microbiología de alimentos en el posgrado de inocuidad alimentaria de la Universidad de Salud y de análisis de riesgo y HCP en el posgrado de calidad y Six Sigma de la Universidad de El Salvador. Bueno, buenas tardes. Bueno, como habían dicho antes, ahora vamos a cubrir una parte del sistema de gestión de inocuidad que uno puede tener implementado, debería tener implementado en las empresas, que cubre la parte de fraude. Tengo esto. La idea es un poco siguiendo la pauta del programa de defensa de alimentos, es ver lo que es la definición de fraude, antecedentes, por qué llegamos a este momento donde tenemos que para certificar o para exportar a determinados países necesitamos tener un plan de fraude alimentario implementado. Cómo poder diagramar un programa, qué es lo que necesitamos, y dentro del programa ver cómo hacer o qué herramientas tenemos para hacer un análisis de vulnerabilidad y implementar, cómo se puede implementar un plan de mitigación. Entonces, eso es lo que quiero compartir. Es una vergüenza, ¿no? Ese es mi teléfono que no debería estar sonando. Bueno, definiendo fraude alimentario, ¿qué es? Involucra una cantidad de actos fraudulentos que algunos ingredientes o las industrias de alimentos pueden estar sometidos, pero siempre cuando hay motivos económicos detrás. O sea, siempre un acto de fraude en la definición que estamos hablando es cuando queremos obtener una ventaja, cuando se quiere obtener una ventaja económica. O sea que está bien diferenciada el motivo, diríamos, del fraude, si queremos comparar, por ejemplo, con un programa de defensa de alimentos. O sea que en ambos casos son intencionales, pero la motivación es absolutamente diferente. Entonces, por lo tanto, requiere también un abordaje diferente. Hay cosas en común que podemos ver, pero hay cosas que hay que analizarlas desde otra perspectiva. Como realmente es el mismo caso que en Food Defense, no podemos estar en la mente de una persona que pueda tener intenciones diferentes o intenciones criminales en algunos casos. No tenemos forma de pensar en tener un plan de control, sino siempre pensar en conocer la mayor cantidad de oportunidades, detectar nuestras vulnerabilidades y trabajar sobre eso. Ahora, ¿vamos a poder armar un plan de control? No. ¿De mitigación o de prevención? Sí. Esto es un poco cerrando el círculo de lo que se vio hoy, cuando se habló antes de qué es lo que cubre un HACCP, qué es lo que cubre un programa de defensa, y lo que cubre entonces la última parte, que es la parte de fraude, que como les dije son vulnerabilidades cuando podemos tener una adulteración motivada por razones económicas. Y acá
Carlos había mostrado 3 esferitas donde estaba la parte, y acá lo que interesa, acá estamos poniendo la 4ª, que es la de fraude, y lo que interesa es ver que hay muchas cosas que se comparten, o sea, dentro, todo está abarcado, o debería estar abarcado dentro de un sistema de gestión de inocuidad. Entonces, hay cosas que realmente, herramientas o medidas preventivas que podemos implementar por un tema de defensa, que van a estar compartidas, nos van a ayudar a prevenir fraude. Pero hay algunas que son bien exclusivas y que las vamos a manejar en forma totalmente independiente. Bueno, ya después vamos a ver ejemplos. ¿Qué es lo que incluye el término fraude? O por lo menos todos los programas o la información o la investigación que se ha hecho al respecto, ¿qué es lo que normalmente incluye? Son distintas acciones, todo con el mismo motivo. Uno es la dilución, es adicionar algo, diluyendo algo de menor valor, algún alimento, algún producto que tiene un valor, algo de menor valor a uno de mayor valor. Esto normalmente se pasa, se utiliza, no sé, como para estirar algo con agua. Lo que pasa es que muchas veces el agua puede ser de fuentes no potables, o sea que el riesgo inherente puede ser alto. Y un caso muy típico es el del aceite de oliva de un valor mayor que está cortado o adulterado con aceites de otro tipo, con otro valor. Entonces, dilución es una de las formas. La sustitución de partes de los ingredientes o parte de la fórmula por ingredientes que no van a estar declarados y obviamente son ingredientes de menor valor económico. Esto también, hay muchos ejemplos en el mercado, hay alimentos que están especialmente comprometidos en esto, muchas veces las especias, cuando se les agrega sustancias desde, no sé, un polvo de ladrillo en un pimentón, hasta, bueno, puede haber bastantes cosas, sustituyendo parte, y algunas son inocuas, pero otras también pueden tener un problema, puede presentar un problema grave. Entonces, dilución, sustitución. Una parte importante es el tema del etiquetado, un etiquetado erróneo. Cuando estamos etiquetando y diciendo que tenemos, o estamos declarando, hacemos un claim de algo que realmente, prometiendo algo que realmente no tiene el alimento. Esto puede ser que tenga un claim, puede ser, es orgánico, o puede ser el origen del alimento. Muchas veces pasa con etiquetados de, no sé, a lo mejor algunos atún, salmón, cosas así, que le dan algún origen especial o dicen que es una variedad especial que es mucho más costosa y realmente lo que está dentro del envase es otra cosa. Entonces, la información falsa en los envases es otra de las formas de fraude bastante conocidas. El encubrimiento, esto también pasa y es bastante lamentable, es cuando agregan alguna sustancia que no está aprobada, no está declarada, para disimular algún defecto que tiene el producto. Por ejemplo, si el producto salió con un color diferente al que debería tener, algún defecto de color, digo, bueno, a ver cómo lo puedo arreglar. Y lo arreglan agregándole algún colorante o le pueden agregar algo también para mejorar o para modificar el sabor. Entonces, estamos encubriendo defectos de calidad del producto. También puede ser una adulteración a través de mejoradores no aprobados. Así que acá no estamos encubriendo una propiedad organoléptica que no es adecuada, sino que estamos intentando, en forma fraudulenta, de agregarle alguna propiedad. Por ejemplo, hubo un caso que todos lo deben haber escuchado, el agregado de melamina en leche en polvo, una adulteración
bastante conocida que se hizo unos años atrás en China. Y la idea del agregado era usar ese producto para decir como que la leche tenía un nivel de proteína mayor al que realmente tenía. O sea que estaban de alguna forma mejorando la cantidad de proteínas, se supone. Entonces, ese tipo de cosas pueden ser inocuas, como les dije, pero pueden ser graves, como en ese caso donde hubo muertes de bebés. También hay casos de falsificación. Y ahí muchas veces el fraude está asociado a problemas de defensa también. Por ejemplo, la presencia de un producto falsificado en un envase original. Es decir, que alguien... ¿Cómo pasa eso? Muchas veces, por un tema de alguna vulnerabilidad en el programa de defensa de alimentos en la fábrica, puede ser que algunos envases o rollos de laminado sean robados o pasen a un mercado, diríamos, paralelo, y esos son utilizados por algún falsificador que hace un producto y lo coloca en ese envase. Entonces, ese es uno de los casos donde los dos programas diríamos que convergen. Hay casos también bastante conocidos que se pudieron determinar que era producto de descarte, producto que se suponía que iba a write off, que se iba a eliminar, y que por algún motivo salió desviado y terminó volviendo a entrar al mercado. Entonces, que puede ser en el mismo mercado o aprovechan para desviarlo a un mercado, a otro país. Entonces, eso es peligroso y también eso debería estar contenido dentro de un programa de defensa, porque una de las cosas que es importante también tener en cuenta en el fraude es el manejo que hacemos cuando nosotros en una fábrica tenemos un producto que, por algún motivo, quizás es una cosa muy simple, como un color desviado, pero lo tenemos que destruir porque no cumple con la especificación. O puede ser un problema grave, como una contaminación microbiológica, también debemos destruir. Tenemos que tener un control absoluto de cómo se destruye ese producto, seguirlo hasta las últimas consecuencias para evitar que pueda volver a comercializarse. Y bueno, temas de mercados paralelos, robos directamente de mercadería, desvío a otros mercados. O sea que hay lamentablemente ejemplos de todo esto en las bases de datos, porque la verdad que hace ya algunos años que hay algunas universidades y empresas trabajando, haciendo una importante recopilación de datos de todo tipo de fraude y hay casos de cada una de estas formas de hacer fraude. Es obvio lo que voy a decir ahora, porque es importante prevenir el fraude y tener un plan o un programa para evitarlo, para mitigarlo. En principio, es un tema de inocuidad. Podemos llegar a tener problemas grandes de salud pública. Hay casos bien documentados de muertes por adulteración. Adulteración de aceites, por ejemplo, con aceites minerales, adulteración, como les dije, el caso de la leche con melamina. Y al margen de ser un tema de salud pública, el daño que le puede provocar a una empresa, a una industria y a sus marcas es enorme, es muy grande. Entonces, esta es una de las primeras justificaciones de por qué tenemos que tener un programa para prevención de fraude. El otro motivo, que no es menor, es el tema económico. Hay estudios hechos donde han hecho algunas evaluaciones de costo anual que los episodios de fraude le generan a la industria de alimentos a nivel global.
Y estamos hablando de números enormes. Estamos hablando de 30 a 40 billones. Entonces hay una pérdida importante de dinero y lo más grave que para la empresa es que hay una pérdida importante de la confianza de los clientes cuando una empresa está involucrada en uno de estos episodios. O sea, clientes y consumidores. O sea, que las dos patas que cualquier industria quiere mantener aliados y quiere que tengan confianza en uno. Entonces, estas son las causas. Y ahora les muestro algunos ejemplos. Es el que les comenté antes. Uno de los fraudes más comunes es con el aceite de oliva. Y creo que esto ya tiene bastante difusión a nivel opinión pública, porque esto es una información que salió directamente no es una información técnica, puede salir en un periódico, en un diario cualquiera. Están diciendo, si sabemos que por algunos antecedentes y datos el 80% del aceite de oliva es fraudulento, tiene alguna, ¿por qué lo seguimos comprando? Entonces, esto es bastante importante. Lo que les comenté antes, el caso de la leche en China, la leche contaminada, adulterada, 6 muertes, 300.000 bebés afectados. Esto fue una cosa enorme. Esto sacudió mucho a todas las empresas y generó cosas como tenerle una desconfianza muy grande a un mercado que realmente es un mercado que creo que todos los que trabajan en la industria saben que recibimos muchos materiales, muchos ingredientes de China, de India, de esas zonas. Entonces, sí, pasó esto como que es una alarma bastante importante para todos los que recibimos productos de esas latitudes. El otro caso que también fue hace unos años en Europa, 2013 es esto, carne picada que estaba adulterada con carne de caballo. Se consideraba en Europa que esto era una cosa que podía suceder. Lo que pasa es que fue tan importante este incidente, donde hubo que hacer recall y recuperación de mercado en varios países, y no solo, imagínense que una cosa es una carne picada en una hamburguesa, otra cosa es cuando se usa ya como insumo para cantidad de productos congelados. Entonces, este artículo está hablando de unas lasañas congeladas que tuvieron que salir a recuperar de mercado. O sea que una adulteración de una materia prima, como puede ser una carne picada, termina siendo una recuperación de mercado de, a lo mejor, 100 productos diferentes y en distintos mercados. Imagínense que ahora una de las cosas con las que tenemos que lidiar es la globalización y cómo las cosas cruzan las fronteras. Y cómo las cosas empiezan a lo mejor en China, llega a Bélgica, ahí usan algo de eso y lo reprocesan en otro ingrediente, forman alguna otra mezcla que va a ser utilizada en Suecia y de ahí pasa a Estados Unidos. Ojo, hay que hacer la trazabilidad de todo eso cuando hay un problema. Entonces, esos son los desafíos que tenemos. Y otra cosa acá, bueno, es un poco datos, dice que en los últimos años los actos de adulteración, de fraude, han aumentado en un 60%, en el último año, esta vez estamos hablando del 2017 al 2016, y están hablando que, a ver si lo tengo resaltado, en ese artículo, que también fue un artículo técnico, habla de que el aceite de oliva, la leche, la miel y el azafrán son los productos que están más comúnmente asociados a episodios de fraude. Entonces, todo esto, hay algunas cosas que son más nuevas, pero otras que se conocen hace años. Yo creo que todo el mundo alguna vez escuchó que el azafrán estaba siempre estirado con cúrcuma, o sea que no es nuevo para nadie. ¿Por qué, si esto no es nuevo, se generó ahora hay tanto
tanta exigencia? ¿Por qué estamos todos hablando de cómo hacer un plan para mitigar fraude? Y acá vienen las cosas que, teniendo en cuenta todos estos problemas y la desconfianza que generó en clientes y en consumidores, los distintos organismos comenzaron a tomar el tema y a meterlo dentro de sus esquemas de certificación y de sistemas de gestión de inocuidad. Uno de los que hizo esto fue GFCI con la norma FCC 22000, lanzó la versión 4.1 que se puso en vigencia el 1 de enero de este año, donde tenemos ya un requisito específico para fraude, para prevención de fraude. Entonces, toda empresa, toda fábrica que tiene certificación FCC 22000 y este año va a recertificar o va a tener una auditoría de follow-up, va a tener que tener armado un plan para mostrar que tienen una evaluación de vulnerabilidad, que tienen un programa de mitigación, que todo eso está documentado y verificado y funcionando como todo lo que pide la norma. O sea que esto le compete directamente a cualquier empresa que tenga sus plantas certificadas FCC 22000. Pero también, bueno, Pablo lo comentó bien antes, FISMA también está solicitando lo mismo. ¿Qué hizo FISMA? Directamente colocó, como bien dijo Pablo, dentro del capítulo de los peligros, en el capítulo 5, cuando habla de peligros químicos, físicos, también están los EMA, que son las adulteraciones motivadas por motivos económicos. Entonces, FISMA nos está solicitando que tengamos en cuenta esos peligros, solamente que los limita a aquellos que han generado ya incidentes conocidos de fraude, ¿no? Y a los que puedan causar enfermedad. Como estamos hablando de inocuidad, como que limita a que sí o sí todos los que puedan traerse realmente un peligro para la inocuidad, esos tienen que estar implementados. Y normalmente se hace el análisis, ¿no?, de vulnerabilidad. Si necesita una medida preventiva, generalmente esa medida preventiva va a estar en la parte de los controles de la cadena de abastecimiento, los supply chain control. Entonces, todas las plantas en Estados Unidos o las plantas por fuera de Estados Unidos que están exportando ya tienen que tener implementado esto, porque cuando preguntaban sobre el tema de las auditorías, si ya empezaron a salir a auditar, sí. Tengo en realidad lo que han hecho es empezar a auditar FISMA afuera antes que adentro. Ya el año pasado, plantas en México, en Costa Rica, en Colombia, reciben primero una cartita diciendo que su planta va a recibir una auditoría en los próximos, no sé, en un breve periodo de tiempo, como para que se preparen, y caen los auditores. Y empezaron a hacerlo con plantas afuera y antes que de empezar en su propio país. O sea que ya hay experiencia de tener este tipo de auditorías. Y esto es uno de los puntos que auditan. La buena noticia es que hay herramientas, hay gente que se ha dedicado a armar herramientas. En algunos casos uno tiene que suscribirse, hay una suscripción anual. Algunos son, bueno, a lo mejor no son tan caros, pero bueno, hay que suscribirse. Y hay algunas que son gratuitas que se pueden bajar y se pueden utilizar. Pero bueno, esto es como para mostrarles que en algunas empresas que ya tienen programas globales de controles de contaminantes, todos los adulterantes que pueden estar asociados a fraude, normalmente están dentro de sus planes. Pero bueno, yo estoy hablando por compañías multinacionales que tienen estos programas, que son programas realmente que hay mucho dinero adentro, porque se trabaja con
con datos, así con fuentes. Normalmente se hacen como unas asociaciones con laboratorios o con bases de datos y en base ellos hacen una investigación de todos los problemas de contaminantes que hubo en los últimos años y se define en base a todas las materias primas que se reciben en todas las plantas de la empresa en el mundo, se hace un listado de, bueno, vamos a analizar en tales materias primas que vienen de tales lugares, tales contaminantes. Es un programa mucho más amplio, pero porque estamos hablando a lo mejor de pesticidas, metales pesados, hormonas, es decir, según lo que vean que hay dando vuelta por ahí, se mete en un programa y se analiza. Pero la primera parte, que es la evaluación de vulnerabilidad, es algo que es común para todos y uno acá tiene que tener en cuenta la parte también de fraude. O sea que esto puede, no sé si muchas empresas lo tienen, pero está bueno. Ahora, ¿qué es lo que nos pasó por lo menos a nosotros? Que este programa viene funcionando hace muchos años. Cuando se empezó a hablar de fraude y se empezó a hablar de FISMA y lo que las plantas de Estados Unidos empezó, ojo, yo no me sirve lo que tengo, necesito algo más. Los expertos en contaminantes nos decían, no, nuestro programa lo tiene, nosotros estamos trabajando en esto, con eso alcanza, mostrarles lo que es el programa. Y la realidad es que después de muchas discusiones y lo que nos pasó con auditorías, nos damos cuenta que no, que hay que agregar algo más sobre el análisis de vulnerabilidad que ahora les vamos a mostrar. Pero entonces, si uno quiere hacer un programa de prevención de fraude, pasa como para todos los programas, ¿no?, del sistema de gestión. Primero, tener un buen equipo de trabajo o tercerizarlo, porque también puede ser que uno tenga un grupo de trabajo, pero contratar a alguien que le pueda hacer la evaluación de vulnerabilidad con todo detalle, realizar la evaluación de vulnerabilidad y después, en base a eso, hablar el plan, ver cuáles son las medidas preventivas, cuál es el plan de mitigación, cómo lo voy a verificar, qué pasa si tengo un incidente. Porque acá estoy tratando de hacer una cantidad de acciones para evitar el problema. Pero en el caso de encontrar algún problema de fraude, tengo que tener muy claro el procedimiento de incidentes y cómo lo voy a escalar y cómo lo voy a manejar. Y bueno, obviamente implementarlo, tener todo comunicado, tener a la gente entrenada. O sea que no es nada más ni nada menos que un sistema de gestión. Sobre el equipo, acá, que es un poco lo que nos diferencia de otros programas. Obviamente tiene que haber gente de producción, de investigación y desarrollo, de calidad, como siempre. Pero sí tenemos que agregar en este caso con mucha fuerza a la gente de compras, y especialmente si hay equipos de compras globales, donde compran, a lo mejor están acá, pero están comprando en Indonesia o están comprando en otras latitudes, donde uno no conoce muy bien cómo es la legislación, cómo son las condiciones. Entonces, el equipo de compras es muy importante y los equipos de asuntos regulatorios y legales también, porque ellos están muy al tanto de este tipo de problemas, también están al tanto, reciben alertas sobre lo que puede estar pasando en otros lugares. Entonces, esa información la necesitamos para el equipo, porque si no, no se puede hacer un buen ejercicio de vulnerabilidad. Entonces, lo que sí veo que en general la mayoría de las empresas están tratando de contratar externos, es decir, buscar expertos en contaminantes, asesores o utilizar herramientas. Es difícil hacerlo si uno tiene que empezar de cero con una herramienta propia. Entonces es muy común que se utilicen externos.
Y el tema de entrenamiento, saber bien qué es lo que tengo que buscar, cuáles son los factores que influyen en el fraude, es indispensable y hay opciones. Y hay algunas opciones, por ejemplo, esta, que es de la Universidad de Michigan. Esta universidad trabajó mucho en este tema. De hecho, ayudó a armar algunas de las herramientas que se usan. Y tiene toda una guía de fraude que es online y es gratuita. Se pueden hacer los cursos, es todo vía web, así que están buenos y son accesibles, cualquiera puede hacerlos. Así que, pero como esos hay varias herramientas o entrenamientos online gratuitos que se pueden hacer. Esa es la... Pues si quieren les paso los datos. Sobre hacer la evaluación de la vulnerabilidad, todo un tema. ¿Qué es lo que tenemos que ver para ver si somos vulnerables al fraude o no? Esto es un poco la idea total. Después vemos cómo nosotros agarramos cada una de estas partes y las analizamos. Pero en principio tiene que haber oportunidad. La oportunidad más la motivación es lo que hacen que sea más vulnerable, y a eso le tengo que restar las medidas preventivas que puedo llegar a hacer. Y termina siendo la vulnerabilidad, es un poco la combinación entre esto. Las oportunidades, ¿a qué se refieren? Composición del alimento. Como les dije, cuanto más, o sea, un producto líquido es más oportuno de adulterar que un producto sólido. Un ingrediente, si yo recibo un ingrediente que es un ingrediente solo, único, no es lo mismo que recibir una mezcla de ingredientes. Obviamente, cuanto más complejo sea el producto, más etapas han pasado, más oportunidades. Cada etapa es una oportunidad de un fraude. Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es la cadena de abastecimiento? También la cadena es fundamental. Si yo tengo mi proveedor que está a 10 kilómetros y él procesa en 10 kilómetros, llega a mi casa y a mi fábrica y se terminó todo, es una cosa. Ahora, si ese proveedor está en China, de China, como les dije, va a Europa, de Europa se termina de procesar en otra cosa, cuantas más etapas es más oportuno para el fraude. Y el origen geográfico, porque la realidad, lamentablemente, hay áreas que están más asociadas. Y si uno ve una base de datos de fraude, hay muchos países que se repiten, que son países en los que tienen medidas o regulaciones o legislaciones más laxas, o no tienen especificaciones de sus productos, o hay un nivel de corrupción ya mayor que otros. Entonces, dependiendo de eso, están las oportunidades. La motivación, obviamente, siempre es económica, como ya dijimos, pero bueno, hay también muchas cosas que dependen de cómo está el mercado. Si de golpe hay problemas de precios muy altos de algunos insumos o de algunos productos, vamos a tener mayor posibilidad de que alguien que quiera hacer algún fraude. Bueno, factores culturales, comerciales. Y las medidas preventivas siempre van a estar, se supone que un buen sistema de gestión de inocuidad debería poder atajar muchas de estas cosas, porque tenemos que tener un sistema de calidad, un sistema de gestión de inocuidad también tiene prerequisitos y tiene gestión de proveedores. Entonces, el tema del manejo, acá hay mucho, está muy ligado al tema del control de los proveedores y cómo nosotros nos podemos asegurar de que esos proveedores tienen al menos un sistema de evaluación de vulnerabilidad del fraude como podemos tener nosotros, o que quisiéramos tener. Códigos de ética. También hay empresas que son muy, bueno, que tienen tienen muchos estándares al respecto y entonces toda la gente les hacen firmar determinadas pautas, cuáles son los códigos de ética, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. En algunas empresas sí, países que sí, algunas empresas nada que ver y
y ahí tenemos los problemas. Bueno, esto entonces es como el marco, cómo se debería hacer. Entonces, para hacer eso necesitamos información. Entonces ahora les voy a mostrar algunos lugares donde ustedes pueden recurrir a buscar esta información. Porque después es juntar la información y armar el plan. Ese SAFE, como ya les comentaron, tiene esta herramienta para evaluación del fraude. Han trabajado junto a PricewaterhouseCoopers desarrollando la herramienta. Ya después la vamos a ver con un poquito más de detalle. Ellos desarrollaron mucho material, eso les puede servir también como material de entrenamiento. Hay PDF, está todo disponible online, que tienen bastante información sobre cómo definieron y cómo armaron sus bases de datos y qué cosas deberían estar presentes en un plan o en un programa de prevención de fraude. Hay otra herramienta, la anterior es gratuita, esta no es gratuita, hay que suscribirse, pero es muy buena. Yo vi resultados de gente que la utilizó. La verdad que hacen unas evaluaciones de vulnerabilidad bastante completas. Es una base de datos de la farmacopea americana. Y hay otras cosas que otros sitios web, otras herramientas, otros lugares donde podemos buscar información. La parte de EFSA, Horizon Scan es una herramienta que también existe en Europa, que mandan alertas. RASF también, uno se puede suscribir y uno recibe alertas. A veces no son alertas 100% fraude, pero bueno, no viene mal encontrar una alerta de algún problema microbiológico o algún otro tipo de problema. Pero los de fraude también están incorporados, o sea que cualquiera de estas herramientas son válidas. Yendo a RAF, que es el Rapid Alert System for Food and Feed, normalmente está funcionando desde el 79, en general trabaja con Europa, hay varios países de Europa que están suscriptos, y ellos lo usan mucho para compartir los problemas que hay y cuando cruzan sus alimentos o sus productos de fronteras. Entonces, aparece información, es decir, mandan alertas muy tempranas y ellos dicen que en base a esto han podido evitar incidentes importantes que hubieran terminado comprometiendo a varios países. Así es como que de alguna forma con estas alertas tempranas los pudieron contener. Esto es un ejemplo, estos son gráficos tomados de uno de sus reportes. Ellos hacen, al margen de mandar constantemente alertas, una vez por año hacen un reporte comparando con los años anteriores y viendo qué es lo que pasó. Entonces, en caso de fraude, fíjense que acá están comparando los casos de fraude en esta geografía, no están incorporando muchas más cosas. Fíjense, del 2015, 16, 17, el aumento importante que hubo. Acá está un poco cómo fueron distribuidos geográficamente dentro de sus socios. Y también en el reporte es libre, ustedes entran en este link y lo pueden bajar y leer. ¿Cuáles son? También en 2015, 16 y 17, por motivo. El primer motivo fue un tema de información fraudulenta o errónea en los envases. También, yo de entrada pensé que acá también estaba la parte de documentación, no, pero lo tienen aparte. Como tercer lugar es fraude en los documentos de exportación. Esto los agarran cuando pasan la frontera. En segundo lugar está el tema del reemplazo de algún ingrediente por otro, dilución, adición de alguna otra sustancia. Bueno, así que de estos informes también se saca bastante información. Volviendo a ese SAFE, que lo que tiene de bueno, que es gratuita, está disponible en 11 idiomas, por lo tanto, en español está, así que está bueno.
Creo que de entrada lo hicieron en inglés y en chino. Pero ya está en 11 idiomas. Y tienen la opción de verlo, de buscarlo, tanto trabajarlo en Excel, bajar Excel, utilizarlo online, o si no, también desde ahí se puede bajar una aplicación. Dicen que tienen, ahora no me acuerdo, pero que hay como 10.000 usuarios que ya han trabajado utilizando la planilla de Excel. Hay como 1.000 datos o 1.000 análisis de vulnerabilidad realizados dentro de la herramienta. Obviamente son anónimos y son confidenciales, o sea, no hay ningún problema con eso. Y en general es la herramienta que para las fábricas que están certificadas FSC 22000, o sea, GFCI lo recomienda como una herramienta útil y aceptada por muchos de los auditores. Yo también me encontré con auditores que a lo mejor prefieren utilizar la de la farmacopea, pero son normalmente las dos que lo dan como buenas. La idea es que con estas herramientas tratar de encontrar o de detectar la mayor parte de todas las vulnerabilidades que pueden aparecer. Uno lamentablemente le cuesta pensar como un criminal y pensar en todas las cosas que nos pueden hacer malas, pero bueno, hay que tratar de pensar fuera de la caja y detectarlas. Ahora, no hay que asustarse en ver vulnerabilidades, porque después uno hace un análisis y ve si realmente son de alto riesgo, de bajo riesgo. Entonces uno no es que porque detecta una cantidad de vulnerabilidades debe tener que tener medidas preventivas o planes de mitigación para todos. Pero lo importante es conocer los peligros, cuáles son los peligros, y después ver si son significativos o no. Muchas veces en las bases de datos se empieza trabajando con grupos, se habla de especias. O sea, empiezo a hablar y toso. Especias o harinas o colorantes, cada vez peor. Entonces muchas veces se recomienda o se permite empezar a hacer el análisis de vulnerabilidad por grupos. Y en aquellos grupos que sí se detectan riesgos altos, después entrar a buscarlo individualmente. Porque hay grupos que pueden ser realmente riesgo bajo, de acuerdo al mercado que estoy, y entonces no es necesario empezar haciendo uno por uno todos los ingredientes. Porque imaginen la complejidad de esto, puede ser muy baja si tengo productos simples, de pocos ingredientes, y puede ser altísima si tengo una planta que recibe más de, ¿cuántas? ¿1000? ¿100? No, más de 100, 200, 300 ingredientes. Hacerlo uno por uno no es un tema menor. Entonces, la herramienta, bueno, como ya no vamos a ir más en detalle, pero esto después lo tienen. Vamos atrás. Acá están los datos como para ver dónde se pueden buscar las herramientas. Es aplicable a cualquier tipo de organización, puede ser una planta chiquita, una empresa enorme, no tiene problemas. Y bueno, esto después es para bajarla, se baja, solamente se pone nombre y se baja. Y la otra que también es recomendada es la evaluación de vulnerabilidad de la farmacopea, que, como les decía, hay algunos auditores que la prefieren,
obviamente las plantas en Estados Unidos a veces usan esta. La evaluación de farmacopea, lo que tiene, la base de datos es muy, muy grande. Hacen primero una identificación. Cuando uno empieza a trabajar con ellos, teniendo en cuenta los ingredientes que uno utiliza, hace primero una muy buena investigación sobre casos de fraude asociados a los ingredientes que uno utiliza. Entonces, hace una identificación de estos peligros, después revisan los ingredientes evaluando bien el riesgo de cada uno, ya les explico cómo, y después se evalúa la vulnerabilidad de todo el sistema de gestión. Entonces, trabajando en cada una de estas partes, la primera parte entonces es buscar los casos de fraude de todos los ingredientes que recibe la fábrica. Entonces, a veces el reporte que viene atrás es un reporte alto, ¿no? Tienen una base de datos desde 1980 a la fecha, o sea que tiene bastante información. Entonces, se genera un informe, hacer un informe detallando todos los ingredientes que tienen historia y su peligro potencial. Entonces, creo que les puse un ejemplo. Esto es normalmente cuando uno le da un reporte aparece un resumen y después la cantidad de hojas de cada uno de los ingredientes o grupos de ingredientes, si es que lo usé así, con esto. Entonces me dice, bueno, aceite vegetal, ¿qué adulterante? Un aceite reciclado, no sé. Bueno, ¿cuál fue la razón? Y bueno, nos da mucha información. También lo que tiene este sistema, que cuando uno ve los adulterantes que pueden ser comunes, nos puede decir hasta, nos da información de qué metodología, si existe, tendría que utilizar para detectar este tipo de fraude. Entonces, no solamente me hace la lista, sino que también me da una pauta de cómo podría prevenir o cómo podría verificar que eso no está. Bueno, entonces a lo mejor uno recibe un reporte que tiene, según la cantidad de ingredientes, 10 páginas o 50 páginas con todo esto. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de aceite de oliva o el aceite, en el caso de leche en polvo, tiene una lista bastante importante de malas experiencias de fraude. Entonces esto, por ejemplo, esto sería el resumen. Utilizando este sería el reporte, el informe de EMA, resumido, y después vienen esas hojitas donde está cada uno. Entonces acá, por ejemplo, estamos hablando de almidones o té, fíjense en el caso de té. Los primeros son casos de incidentes bien puntuales. Ya ponen cuál es el número de incidentes, uno puede ver bien el caso, de dónde. Este es un caso de India, de Colombia, India, Sudán. Esto sí. ¿No? Entonces hay algunos que, como proteína de soja, identificado como incidente no hay ninguno, pero hay algunos potenciales que están. Entonces, uno recibe esto como input. Entonces después se miran, con esa información se clasifican los ingredientes en 3 grupos, de acuerdo al riesgo. Y son de 3 categorías, A, B y C, siendo A la más vulnerable al fraude. Y tienen en cuenta las características del ingrediente, características físicas, todo lo que dimos antes. Si hay versiones de grado no alimenticio, de menor calidad, o sea, se tiene una cantidad se tienen en cuenta cosas, teniendo en cuenta especialmente el ingrediente, y se tienen en cuenta también los peligros asociados. Si, por ejemplo, todas esas adulteraciones que tenemos conocimiento han sido asociados a un tema de inocuidad o solamente algo que no tenía problema con la inocuidad. Y también el número total de adulterantes asociados al ingrediente. No es lo mismo uno que sabemos que siempre se adultera con tal cosa, uno que tiene una lista de 10 adulterantes diferentes. Entonces, todo esto se pondera y nos aparecen las categorías. Por ejemplo, esto está extractado
donde dicen que el té sería categoría A, chocolate, ¿no? Acá tenemos un B. Fíjense, esto me interesó. Sí, no, pensé que había puesto la del mercado. Cuando en Estados Unidos hablan de leche en polvo, lo primero que preguntan, o una de las siguientes preguntas es doméstico o es importado? Ellos consideran para estas evaluaciones de riesgo que si la leche es doméstica, o sea, es del país, no hay evidencia de haber tenido problemas de adulteración como que pasó en China. Ahora, si viene de afuera, el nivel de riesgo cambia. Entonces tiene un nivel de riesgo en el mercado local B, pero si viniera de afuera es A. Bueno, a especias, lo mismo. Dentro de las más, de todo lo que sea commodities, en general, miel, azafrán, aceite de oliva, leche, jugo de manzana y arroz son los que están más asociados. Son siempre en general A. Bueno, después, ¿cómo evaluamos la vulnerabilidad del sistema, de todo nuestro sistema de gestión y de toda la cadena, ¿no? Entonces, hay factores controlables y factores no controlables. Entonces, se analiza, eso es complejo, se analiza cada uno de los ingredientes A y B en base a estos factores y ahí sale finalmente el nivel de riesgo total. Todo lo que le estoy diciendo parece, después es fácil porque está en una planilla y uno va respondiendo, ¿no? Todas estas cosas va respondiendo preguntas y finalmente la última columna nos va a dar el nivel de riesgo. Entonces, factores controlables, cadena, complejidad de la cadena, como les dije, cuanto más compleja, más vulnerable. Estrategia de auditorías, tenemos que ver nuestros proveedores, son auditados, están certificados. ¿Qué tipo de certificación? ¿Alguna de las normas que ven fraude? Porque si no se hace fraude, tendríamos que ir a ver. Relación con los proveedores. Hay relaciones, hay proveedores con los que tenemos un trato muy directo, hay otros que no los conocemos ni los conoceremos nunca. Entonces, todo esto nos va dando distintos grados. Historia de los proveedores, si estuvo involucrado en algún caso o no. Especificaciones y métodos. Esto es importante porque a veces uno compra ingredientes y la especificación de calidad no es completa y hay cosas que no tiene, entonces, o no hay métodos asociados y eso después nos hace más vulnerables. Y la frecuencia de análisis, tenemos verificaciones, recibimos certificados de análisis, ¿los miramos? ¿No los miramos? ¿Tenemos un plan de verificación nosotros, además de tener el certificado de análisis? Bueno, todo eso es controlable y tenemos factores no controlables como consideraciones geopolíticas, historias, anomalías económicas, todo esto que la verdad es difícil que una persona en el área de calidad las conozca. Esto lo tiene que conocer la gente de compras, que son los que están negociando constantemente con proveedores a nivel global. Y siempre vienen con algunos, venían, no sé, podemos probar este porque es más barato siempre, nos van o tenemos más disponibilidad. Entonces hay que estar, ellos saben cuando hay mucho producto en algún mercado, entonces por eso baja el precio. Entonces ahí uno tiene que estar muy atento y poner el freno. Vamos a ver entonces, una vez que está el plan el análisis de vulnerabilidad, tenemos que definir un plan de mitigación. Y la realidad es que en todos los ingredientes que nos den grupo A y grupo B y que nos den un riesgo alto, hay que analizar y tener alguna contramedida, tener planes de mitigación. En general, o analizarlo. Muchas veces realmente son del grupo A, pero uno analiza la situación y encuentra con que no es necesario, pero tenemos que justificar. Nunca podemos dejar de justificar porque no tenemos una medida de mitigación en especial. Muchas veces la justificación va a ser, tenemos un sistema de gestión de proveedores, no sé, pero tiene que haber algo. Las acciones dentro de un plan de mitigación es un poco lo que venimos viendo antes, ¿no? Acciones sobre proveedores y cadena de abastecimiento, ver si a lo mejor hay que definir, bueno,
necesitamos hacer otro tipo de auditorías o decir a ellos que tengan auditorías externas, entrenamientos, adecuación de especificaciones y metodologías de análisis. Muchas veces esto hay que chequearlo, adecuar frecuencias de muestreo. Hay una cosa y esto es importantísimo, constantemente estar revisando datos de fraude, recibir esas alertas. Todos estos sistemas que yo les dije nos van a mandar todos los días o una vez por semana alertas. Entonces, esas cosas hay que tenerse en cuenta y uno tiene que tener este sistema sumamente vivo. Una de las cosas que, bueno, muchas veces cuando empezamos a trabajar con esto con mi jefe, él era totalmente negado, diciendo que esto ¿qué vamos a hacer si nosotros tenemos sistemas de gestión de proveedores y todo? ¿Cómo ahora vamos a empezar a controlar? Dice, no podemos volver a la etapa de atrás de empezar a controlar todo porque desconfiamos de todo. Yo, bueno, no es ni tanto ni tampoco. Es decir, hay que hacer un análisis de vulnerabilidad, pero si hay que agregar algún control, hay que agregarlo. Es decir, no podemos decir, porque ya tenemos un sistema de gestión, no lo voy a hacer. Esto puede ser un reporte, normalmente son planillas muy largas, porque son preguntas que van pregunta, respuesta, justificación, hasta llegar al final. Pero acá hay casos, puse un caso real de gente que tenía productos de ingredientes de distintos grupos en base a su vulnerabilidad y cómo lo justificaron que no tenían que tener una estrategia de mitigación específica, como que la mitigación para estos peligros estaba dentro de su sistema de gestión ya que tienen de inocuidad alimentaria. En algunos casos no es así y tienen que agregar alguna otra. Entonces, un poco esto sería el cierre. Y el último, creo que este es el último slide, es qué pasa con el tema de las auditorías. Esto es un poco el susto que todos los que están recibiendo auditorías este año tienen. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dice GFCI cuando ahora auditan FCC 22000 o FDA en FISMA? Los auditores no son investigadores de actos criminales, no van a poder saber detectar fraude, no van a ir a tu planta a detectar un fraude o ver si el programa que tenés realmente es adecuado o no. En este momento lo que van a hacer es mirar si tenés un programa y si el programa cumple con los requisitos que nos pide el estándar. Entonces, si hay un equipo, si el equipo tiene las competencias adecuadas, si fue entrenado, si se hizo y se documentó un análisis de vulnerabilidad, entonces mostrarlo, si se cubrió todo y bueno, si eso está vivo. Esto es lo que estarían auditando en este momento, por lo pronto. Más adelante esto va a migrar de eso a verificar la efectividad de las medidas preventivas. Hasta donde conozco, yo conozco plantas que ya han tenido no conformidades por no tener un análisis de vulnerabilidad completo. Y en general, ¿qué es lo que dice el auditor? Bueno, anda a la herramienta S-Safe, anda a la otra herramienta. Si seguís esos pasos, está todo bien. Ahora hay empresas que prefieren hacer sus propias herramientas. Bueno, lo ideal siempre es un mix, ¿no? Ver lo que hay en el mercado y a veces uno le puede agregar alguna cosa, pero por lo menos hay cosas en el mercado, no hay que empezar de cero. Bueno, esto es todo. Disculpen mi voz, mi tos. En Ciencia de la Educación, analista organizacional, análisis sistémico, neuropsicoeducación, psicología positiva, coach certificada, coordinación de grupos y equipos, constelaciones organizacionales, modelo de organización requerida y formación de líderes en todos los niveles de estructura. Es conferencista nacional e internacional en múltiples jornadas y congresos. Bueno, nos toca la última actividad. A mí ya me conocen, a Adriana la acaban de presentar. Vamos a arrancar medio rápido para capitalizar el tiempo que nos queda. Más allá de nuestra presentación personal, yo quiero contarles de entrada que Adriana y yo estamos representando en este momento dos consultoras. Adriana es directora y fundadora de una consultora especializada en comportamiento humano en contextos organizacionales y en mi caso trabajo
en el ámbito privado, una consultora que está especializada en lo que es el diseño e implementación de sistemas de gestión de inocuidad. Y la verdad que hace bastante tiempo que con Adriana nos dimos cuenta de que había una enorme posibilidad de trabajar de manera sinérgica en lo que hoy se conoce como cultura de inocuidad, que lo habrán escuchado bastante. El término cultura de inocuidad es bastante más amplio que eso. Adriana se va a encargar de demostrar un poco por qué, pero venimos trabajando en este tema hace bastante tiempo y hoy queremos compartir un poco de esa experiencia. A modo de introducción, yo voy a repasar rápidamente qué considero que es lo más relevante en cuanto a la efectividad de los sistemas de gestión de inocuidad. Y siempre me gusta decir que la efectividad de los sistemas de gestión de inocuidad resulta de alguna manera de una combinación de un diseño apropiado, pero también de la ejecución de ese diseño. El diseño puede ser maravilloso, pero que si no lo ejecutamos de la manera apropiada, los resultados no van a estar. Y me gusta también representarlo, ¿sí?, a nuestro sistema como una mesita, un banquito, como quieran llamarle, pero que tiene tres patas fundamentales que tienen que funcionar para asegurar esta efectividad. Una de esas patas es el diseño de los procesos, otras son los recursos, y la tercera, que nos va a ocupar hoy de sobremanera, es el tema del comportamiento. Cuando hablamos de diseño de los procesos que conforman un sistema de gestión de inocuidad, estamos hablando un poco de todas las cosas, o en parte de algunas de las cosas que estuvimos hablando hoy, ¿sí? Hay un montón de componentes o de procesos que corren dentro de un sistema de gestión de inocuidad y que tienen que estar correctamente diseñados, desde la selección y evaluación de proveedores, los planes de inspección, los famosos programas de prerequisitos que hablamos hoy más temprano, los programas de limpieza, el sistema de HACCP en sí mismo, los programas de defensa alimentaria y de fraude, que fueron motivos de charlas del día de hoy, trazabilidad, ¿sí? Hay un montón de procesos que ustedes conocen que tienen que ser bien diseñados. Cuando hablamos de recursos, hablamos de infraestructura en general. Parte de esto puede estar cubierto en un programa de prerequisitos, pero hablamos de diseño, ¿sí? De diseño del establecimiento, de diseño del equipamiento utilizado. Hablamos en línea con eso de tecnología disponible. Hablamos del personal involucrado, esos son también recursos. Y también hablamos de recursos financieros, ¿sí? Pero vamos a ver algo más relacionado con esta tercer pata famosa del comportamiento. Entonces, antes de que Adriana se meta de lleno en este tema, quería compartirles algunos resultados o algunas estadísticas que nos ayudan un poco a reforzar este mensaje o de la relevancia que tiene esta pata del comportamiento. Entonces les voy a compartir algunos resultados que para mí son de los más interesantes de una encuesta anual que se hizo el año pasado, ¿sí?, en la que participaron a nivel internacional 1.400 profesionales, o sea, 1.400 profesionales de distintos sectores de la industria alimenticia a nivel mundial respondieron esta encuesta y salieron algunos resultados interesantes. El primero, relacionado con el compromiso, fíjense, muestra que las respuestas, ¿sí?, que dan estos profesionales indican como que hay una confianza en cuanto a la visión, liderazgo y la capacidad de conducir conductas. El 74% de los encuestados respondió que su empresa, que su organización, tiene una visión clara para mejorar la inocuidad alimentaria y el 55% considera que su compañía es líder en lo que es inocuidad alimentaria. ¿Sí? Esa es la autoevaluación de los profesionales. Cuando se preguntó en relación a los presupuestos, o sea, estamos hablando del recurso financiero que veíamos recién en una de nuestras patas, aparece también una cuestión interesante, no sé cómo hubiese dado si esto era en Argentina, pero bueno, estos son los números, muestran que
no hay una limitante en principio a nivel presupuestario, o sea, los presupuestos destinados, por ejemplo, a capacitación en relación a inocuidad, se mantienen o en algunos casos incluso crecen respecto al dinero, digamos, que las organizaciones destinan a este tipo de actividades de formación. ¿Qué pasa cuando se pregunta en relación a los recursos humanos? ¿Sí? Acá hay varias preguntas, pero algunas de las más relevantes. El 83% de los profesionales dicen ser capaces de proporcionar la capacitación necesaria. ¿Sí? Consideran que tienen capacidad suficiente para formar a su personal. Hay un número también importante que considera que el personal se encuentra con la motivación suficiente para llevar adelante las prácticas relativas a inocuidad. Y por último, también este es un dato bastante importante, hay como una clara conciencia de que, fíjense, el 80% responde esto como verdadero, de que existe una relación directa entre inocuidad y beneficio económico, por decirlo de alguna manera. O sea, todas las empresas entienden que un impacto, un desvío en inocuidad, se traduce también en una pérdida económica, ¿sí? de productividad, de tiempo, de ambas cosas. Y por último, la que me parece más importante y la que vamos a linkear exactamente con el tema de hoy, es en relación al compromiso versus el comportamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tener el compromiso suficiente en relación a inocuidad alimentaria no resulta suficiente para lograr el comportamiento esperado. Fíjense, si se acuerdan de los resultados anteriores, decía el 83%, si se acuerdan, decía que consideraban tener la capacidad suficiente para llevar adelante estos programas de inocuidad. Pero a pesar de ese número tan alto ahí, el 67% termina respondiendo que a pesar de los mejores esfuerzos, todavía hay empleados que no cumplen con los programas de inocuidad. ¿Sí? Entonces, compromiso no es suficiente, evidentemente hay otras cosas. Y por último, un último ejemplo, les quiero compartir en relación al comportamiento esta encuesta, ¿sí? Que es un poco vieja, pero que dice que el 91% de los americanos adultos dicen lavarse las manos siempre, ¿sí? Luego de ir a un baño o a un baño público. Sin embargo, con un estudio real, la observación en campo dice que solo el 83% hace esto. Yo me animo a decirles, estas cosas a mí por ahí me preocupan, acá hay un público que le debe preocupar, pero me animo a decir que ese número debe ser aún más bajo, ¿sí? No es algo atípico que uno vaya a un baño público y vea que la gente sale de un baño público sin lavarse las manos. Y también en un baño de un establecimiento productivo. Entonces, digamos, en muchos casos, estas personas no se lavan las manos, no porque no cuentan con una instalación apropiada para hacerlo, ni tampoco porque no hayan recibido una capacitación en relación a la relevancia de lavarse las manos, ¿sí? Hay otras razones. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer realmente estar acá cerrando una jornada de un tema tan clave y complejo como este, ¿no? Me parece que realmente tiene aristas infinitas, desde técnicas, estas tres patas que Pablo recién decía, y hoy en este rato que tenemos vamos a meternos de lleno en este aspecto tan complejo que hace al comportamiento. Permítanme compartir con ustedes como 3 objetivos que les quiero proponer para este rato. 1. Identificar variables del comportamiento humano proclives al llevar al incumplimiento de las buenas prácticas. Acá, con mucha humildad, el que imagine que en menos de una hora vamos a barrer todos los aspectos de comportamiento humano se va a decepcionar, porque seríamos irresponsables, porque nuestra complejidad como humanos, yo siempre digo que cuanto más estudio, y como se imaginan hace varias décadas que me dedico a eso, cuanto más sé de comportamiento humano me siento más ignorante.
porque realmente la complejidad que tenemos es brutal. Sí me comprometo públicamente a que elegí para este rato algunas cosas que me parecen claves para el tema que hoy ustedes están reflexionando y profundizando, y por supuesto me parecen claves para las tareas que ustedes hacen fuera de aquí. 2, reflexionar acerca del liderazgo, la cultura y el clima de la organización y su influencia en el campo de la inocuidad. Van a ver que en algunos momentos yo voy a mencionar este fenómeno de la cultura, del liderazgo, del clima de la organización, y también elegí algunas menciones para ver cómo pega en forma directa al tema de la inocuidad. Y por último, sí o sí me quiero dejar los minutos finales para compartir con ustedes, por lo menos desde mi experiencia, algunos tips, algunas recomendaciones, algunas cosas que rozan realmente casi con un consejo, con una recomendación ligada, por supuesto, al tema de la conducta humana, ¿ok? Así que estos son como 3 andariveles que les quiero proponer que compartamos. Avanzo. Primer reflexión, que para mí es casi una reflexión obligada cuando nos metemos en tema de comportamiento humano en cualquier circunstancia. Si esto yo lo diría si estuviéramos empezando un programa de desarrollo del liderazgo, lo daría. Si estaríamos hablando del tema de resolución de conflictos, lo plantearía. Y si sería una formación en coaching, también la plantearía. Y no puede ser excepción en una jornada sobre el tema de inocuidad. ¿Por qué para mí es tan importante esta frase? Fíjense que cuando decimos que los humanos somos seres emocionales que aprendimos a pensar, eso es fácil escribirlo en una PPT, pero es una revolución en cuanto al paradigma que guió a todas las ciencias del siglo XX. O sea, esto que parece tan fácil de tipear en una PPT, tira por la borda todo el paradigma de que el ser humano es por definición un ser racional en primera instancia y emocional en segunda. ¿Me siguen en esto? Por eso digo que esto es fácil de escribirlo, pero no es fácil después meterlo bajo la piel, porque a pesar de que acá en esta sala hay edades diferentes, todos, aún los más jóvenes, hemos sido cortados por la tijera de la educación del siglo XX, que partió de la hipótesis que básicamente el pensamiento racional era lo que guiaba la conducta humana. ¿Me siguen en esto? Entonces, no es lo mismo decir que el pensamiento es la locomotora de nuestra conducta que decir, no, pará, la locomotora es la emoción. Y después viene corriendo el pensamiento si llega, y a veces no llega. Y yo voy a fundamentar esto, ¿ok? Pero realmente no podía empezar a compartir algunas hipótesis y pensamientos y conceptos con ustedes sin compartir esto, que realmente es un quiebre de paradigma con respecto a los siglos anteriores. Y yo lo voy a fundamentar en un ratito con más información y con mucha información, algo que nosotros me refiero en la consultora, creo que hemos sido bastante pioneros de algo hoy que parece una moda, 10 años atrás parecía más bien una locura, que es aprender de los neurocientíficos, los que no somos neurocientíficos, que podemos aprender que nos sirva para la gestión del día a día en las organizaciones, en los grupos, en el liderazgo, etcétera. Con lo cual voy a compartir algunos elementos que vienen del mundo de la neurociencia, pero que creo que nos van a servir, a mí no hay duda que me ha servido, y aspiro a que a ustedes les sirva lo que elegí para compartir. Avanzo. Fíjense, Pablo traía estadísticas. Acá yo les traje una estadística que es común a 2 territorios, al mundo de la seguridad industrial y al mundo de la inocuidad. Y decidí no diferenciarlo porque la diferencia para hoy no tiene sentido para lo que quiero trabajar. Se supone que en el 80 o 90% de los accidentes y de los errores tienen atrás de sí un factor humano que lo provocó.
Es una barbaridad, ¿no es cierto? La cifra, comparten esto. Estamos hablando casi, podríamos decir que casi todos. Ok, lo que pasa es que queda como ambiguo el casi todo. Pero realmente en el mundo de la seguridad, yo trabajo mucho estos temas en el mundo de la seguridad y realmente es impresionante cuando vos mirás accidentes fatales que le ha costado la vida a alguien y cuando rascás un poquitito en lo que pasó, decís, ¿cómo puede ser que esta persona que sabía que no lo tenía que hacer, lo hizo? Quiere decir que el pensamiento no llegó. ¿Se entiende esto? Y ahí vuelvo a la primer PPT que llegó. O sea que no bastaba con estar informado. Como vos decías, Pablo, hace un ratito, aún teniendo los recursos, que no era por falta de recursos, falta de capacitación, hay un ser humano que hace algo que claramente ponía en riesgo su propia vida. Y en el caso de la inocuidad, gente que está capacitada, que sabe, etcétera, puede poner en riesgo la vida de millones de personas, ¿ok? Entonces, avanzo. Acá hay algo que tenemos que partir para todo lo que vamos a compartir. El impulso inicial, la función principal de nuestro querido cerebro es esto que tengo acá, mantenernos vivos. ¿Me siguen en esto? Es decir, yo siempre digo, la verdad que es un error pensar y es un gran dolor, pensar que no fue diseñado nuestro cerebro para hacernos felices. Eso sería bárbaro, decir, wow, millones de años el cerebro evolucionando para que seamos felices. La mala noticia es que todo lo que pasó en estos millones de años fue para que hoy podamos estar acá vivos. ¿Ok? Quiere decir que el primer impulso, y ahora lo voy a fundamentar, el primer escaneo que hace nuestro cerebro y toda nuestra percepción va a tener que ver con qué es lo que instintivamente decodifica que nos conviene para la supervivencia. ¿Me siguen en esto? Y esto es clave darnos cuenta y van a ver ahora cuando lo fundamente cómo se va a enriquecer este concepto. Avanzo. Acá, para mí, esta PPT es clave en lo que nos estamos metiendo, ¿sí? Y yo creo que esto les va a servir por el mismo precio para los seres queridos, para casa, no solo para el mundillo de la inocuidad ni el mundo de las organizaciones, ¿ok? Los ejemplos corren por cuenta de cada uno en su propia mente. 1. Somos la única especie que tiene contradicción entre el pensar, sentir y hacer, ¿sí? Cuando mi perrita quiere hacer pis, no duda, dice, ay, qué fiaca que tengo con el frío que hace. Quiere bajar y quiere bajar. Y cuando tiene hambre no dice, ¿y cómo me voy a ver si como de más? Come. ¿Se entiende? Es decir, los seres humanos tenemos grandes contradicciones entre estas tres esferas. Deseamos algo, pero después evaluamos intelectualmente si nos conviene o no nos conviene, etcétera, etcétera. Hacemos cosas que después no tienen nada que ver con lo que pensaba. ¿Pero por qué le dije lo que le dije si yo no quería decírselo? ¿Me siguen en esto? O sea, que tenemos que saber que cuando hablamos de comportamiento humano, no estamos hablando, y todo el tiempo voy a volver a la primer PPT, que si podría, si la tecnología nos daría, la dejaría prendida todo el tiempo acá, para que nos acordemos que si fuéramos realmente puramente o mayormente racionalidad, esto no pasaría, ¿ok? Avanzo. Ambivalencia. ¿Qué es ambivalencia? ¿Quién se anima a definir así, tipo en cortito, qué es ambivalencia? ¿Qué será? A ver, me miran con cara de pánico. Yo sé que a ustedes no les pasa, yo tengo a veces ambivalencias, pero imagino que ninguno en la sala. Voy a definir ambivalencia y es diferente a contradicción. Ambivalencia también es un atributo de la humanidad. Ninguna otra especie tiene ambivalencia, que es querer y no querer a la vez. A la vez, en simultáneo. Podemos amar y odiar a la vez, queremos querer y no querer, podemos saber y no saber, es decir, a la vez, porque en la primera podemos pensar en un momento algo y después pasar al sentir o al hacer. Acá es en simultáneo. ¿Me siguen en esto?
tenemos que saber que es un atributo del comportamiento humano. 3, para los seres humanos, y esto no me alcanzaría que nos quedemos hasta las 8 de la noche para contarles experimentos, o sea, esto ya no es psicología o hipótesis psicológica. Para los seres humanos, tener razón, nuestro cerebro lo decodifica como amenaza a su territorio. Es decir, ¿qué instinto se pone en juego el que les mostré antes? Supervivencia. Por eso, también seguro que a ustedes no les pasa, a mí me encanta tener razón, a ustedes no, ¿no? O sea, nosotros podemos estropearnos un fin de semana con un ser querido, pero tener razón, digamos, ¿no? Y ni te cuento si estás en las vacaciones que soñaste todo el año y armaste, pero algo te parece que amenaza tu tener razón y no importa lo que invertiste, vas a querer tener razón. Quiere decir que en pos de tener razón somos capaces a veces de cosas que si las pensáramos, vuelvo a lo anterior, no las haríamos. ¿Me siguen en esto? Avanzo. Cuerpo y mente en diferente lugar, ¿sí? Eso tenemos años de experiencia, ni hablar en la vida universitaria. Yo digo, podemos poner la carita de perrito de taxi, vieron que hace así, ¿no? Y nuestro espíritu está en lo que vamos a cenar a la noche, lo que vamos a hacer, las que somos mamás, si tiene boligoma o no, si compré el planiferio que me pidieron. Y mientras el profesor deja la vida acá adelante pensando que estamos de cuerpo y alma con él o ella, ¿ok? Entonces, esto es otro. Y lo último, no es lo último del ser humano, es lo último que elegí para hoy, con una dosis de humor para no llorar, pero digamos que tenemos que saber que cuando nos metemos en comportamiento humano, estamos hablando de esto. Porque realmente, si no hay cosas que en el mundo de la seguridad y en el mundo de la inocuidad, que no podríamos explicar, me siguen en esto, sin asumir que esto es lo que nos pasa. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que alguien hizo cualquiera de las cosas que yo escuché en lo que vos decías? Y seguramente cosas que dijeron a lo largo del día que no escuché. Decir, ¿cómo puede ser que alguien se distrajo, hizo algo? Porque vos hablabas de fraude intencional, pero la cantidad de errores no intencionales que hay, que solo lo podés entender asumiendo que esto es parte de la cualidad de nosotros como especie humana. ¿Me siguen en esto, gente? Bien, lo último, saber no es saber hacer. Toda la hipótesis de la educación de siglos anteriores pensaba que si pasábamos por la línea de montaje de los sistemas escolares desde jardín de infantes hasta salir de la línea de montaje de la universidad, salía un ser educado. No necesariamente saber es saber hacer. Y esto explica muchas de las cosas que seguramente hablaron hoy y con Pablo más de una vez lo hemos conversado o vivido en las empresas, que hay un enorme gasto en capacitación que no necesariamente después está traducido en un saber hacer. ¿Ok? Y si a eso le agregamos que aún puede ser que sepa, pero que hay algo que siente que le hace no hacer aquello que sabe, ni hablar. ¿Ok? O sea que claramente esto último, saber, no te garantiza que la acción va a ser coherente con ese saber. ¿Vamos bien? ¿Avanzo? Bien. Entonces, ¿qué lleva a la gente al error o al incumplimiento de normas y pautas ya conocidas? Vuelvo a decir, porque acá no estamos hablando de alguien que no sabe que tenía que hacer cierta cosa, cumplir ciertas normas o cumplir ciertas pautas o algo que tiene que ver con un compromiso, etcétera, etcétera. Estamos hablando del que sabe, pero igual no lo hace o comete errores con respecto a aquello que hace. Como les decía, por supuesto que esta pregunta es vastísima. Yo elegí algunos ítems para mí fuertes que explican en parte esta pregunta. Avanzo. Lo primero que quiero que ustedes tomen conciencia es que qué es lo que nos va a llevar a hacer o no hacer algo, tiene que haber
un sistema de toma de decisión en nuestro cerebro que nos lleve a hacer cierta conducta y no otra. ¿Me siguen? Para profundizar en esto, hay dos sistemas de toma de decisión que yo quiero que ustedes tomen conciencia o identifiquen en esta conversación que estamos manteniendo. Uno se llama sistema de evaluación rápido, algunos autores lo llaman camino corto, y la otra es lo que vamos a llamar sistema y evaluación lento. Otros lo llaman camino largo. ¿En qué consiste y qué quiere decir cada uno? Y van a ver qué fuertes implicancias tiene en lo que estamos caminando. El sistema rápido, ¿qué significa? Es una respuesta de nuestro organismo, de nuestro ser, que tiene que ver cuando hay un instinto o una emoción que se ve afectada por la situación. Fíjense que cuando estamos hablando de instintos, no estoy diciendo cuando hay algo de la situación que no coincide con lo que uno piensa. No, no, no. Estoy hablando de algo mucho más primitivo, ¿ok? Que es una reacción frente a sentirme atacada, una reacción de algo que puedo identificar real o imaginariamente que afecta mi supervivencia. Cuando hay algo que por algún motivo siento o intuyo que afecta mi autoestima o mi identidad, sea real o sea falso. Porque otro puede decir, Adriana, pero nada que ver, lo que él te dijo no puso en jaque nada de tu identidad, nada de tu ser, nada de tu autoestima. Pero si yo sentí amenazada mi autoestima, ¿qué me va a pasar? Voy a estar, exactamente, me va a despertar una emoción y me va a impulsar de alguna manera a protegerme. ¿Se entiende esto? Porque cuando yo siento tocado algún instinto, la respuesta rápida es a protegerme. Y subrayo el rápido para que se acuerden que estamos hablando de esto que vamos a llamar salida rápida o camino corto. ¿Me siguen en esto? Entonces, en cualquier momento que yo percibo un instinto, una emoción afectada negativamente, mi organismo en forma rapidísima se va a poner en juego para defenderse. ¿Qué quiere decir rapidísimo? Arriesguen. ¿Cuán rápido? Ya. ¿Y el ya cuánto tardó? Decí ya. ¿Cuánto tardó el ya? ¿Cómo es tu nombre? Macarena. ¿Cuánto tardó el ya de Macarena? En 125. El ya de Macarena es más tiempo que esto. ¿Se entiende esto? En 125 milésimas de segundo, nuestro organismo está preparado para defenderse frente a un instinto o emoción que genera amenaza. Es nada. Se entiende por qué se llama camino rápido, ¿no? ¿No? Y se entiende por qué es difícil de frenar, ¿ok? Después les voy a regalar una frase de un maestro mío. Avancemos al sistema lento. ¿De qué estamos hablando con lento y cuán lento es? Fíjense que cuando estamos hablando de lento, estamos hablando que ahí ya se pone en juego dos procesos mentales. Uno, la capacidad de pensar, ¿sí? Y fíjense que se llama lento. ¿Qué quiere decir eso? Que el pensamiento va a venir después del otro. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y la capacidad de frenar al camino rápido, ¿ok? Es como que si yo me siento amenazada y estoy por contestarle mal a una persona que yo siento que me agredió, vuelvo a decir real o imaginariamente, si tengo suerte de conectar el cableado que me lleva al pensamiento y al freno, pongo en juego el camino lento y si no estoy entrenada para eso, ¡bum!, me aparece el camino rápido y te digo, ¿qué dije? Se entiende con suerte que dije, porque podemos ir por la vida sin darnos cuenta que el que habla es el camino rápido. ¿Ok? ¿Me siguen en esto? ¿Vamos bien?
¿sí? Ustedes vayan uniéndolo, yo dije, a la vida personal y al territorio de la inocuidad. De qué pasa cuando hay alguien, un operario, un jefe que está enojado con la vida, con la organización, con que hace algo en camino rápido. Y ¿cómo hizo eso? Pero si lo capacitamos. Sí, pero en 125 milésimas de segundo hizo otra cosa. ¿Ok? O sea que cuando ya hizo esa otra cosa y se provocó ese desastre, ya es tarde. ¿Ok? O sea que ustedes hagan el esfuerzo de transferencia de todo esto. Vuelvo a decir, para la vida, pero por supuesto, fuertemente para un territorio que exige cumplimiento de normas, códigos éticos, controles, rutinas que hay que cumplir, además de conocimientos, etcétera, etcétera. Avanzo. Fíjense que en el camino lento, ¿qué procesos mentales se ponen en juego? La reflexión, la capacidad de planificar, de pensar en las consecuencias. Pensar en las consecuencias de mis actos es camino lento. O sea que para poder no cometer un error sabiendo que lo estoy cometiendo, si no tengo conectado el camino lento, no va a suceder. ¿Se entiende esto? Porque la persona no va a poder medir las consecuencias de sus actos o se va a dar cuenta una vez que la metida de pata ya sucedió, ¿ok? La posibilidad de cambiar voluntariamente, la autogestión y el autocontrol de mi propio hacer, la evaluación, etcétera. ¿Cuán lento les parece que es esto? Macarena decía el ya en el camino rápido. Para que esto se llame lento, ¿cuánto les parece que es lo lento de lo que estamos hablando? Para conectar estas funciones. Arriesguen. Algunos es un par de horitas o nunca. Pero fíjense de qué estamos hablando. ¿Se dan cuenta que no es una eternidad, 500 milisegundos? Es más, seguramente muchos de ustedes pensaban que iba a poner un par de minutos, ¿no? Esto que parece que vos decís, bueno, Adriana, es simplemente un tema de milisegundos. El problema está que el otro es más rápido, prácticamente menos de la mitad, con lo cual es muy posible que la respuesta emocional e instintiva llegue mucho antes que esto, aunque el mucho sea un tema de segundos, ¿se entiende esto? Lo que pasa es que hay acciones que son solo un par de segundos. Un control químico que no hice te lleva un par de segundos no hacerla. No hacerla es mucho más rápido que hacerla. ¿Se entiende esto? Simplemente con no hacerla o hacer un tilde donde no controlé nada, es milésimas de segundo para mi cerebro. Te tarda más en hacer el tilde que la decisión cerebral rápida, porque acuérdense que en la decisión cerebral rápida no hay pensamiento. No es que yo digo, si yo pongo el tilde sin hacer el control, ¿qué consecuencias traerá? No. En el camino rápido ya está, cuando mi mano ya escribió el tilde, ya mi cerebro lo decidió antes. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen? Con lo cual, a pesar de que estamos hablando de tiempos brevísimos, estamos diciendo que llega antes el otro, ¿sí? Siempre llega primero. Y ahora yo me voy a meter en un ratito. Cuanto más amenazante sea lo que estoy percibiendo, más peor. ¿Ok? Cuanto más amenazante sea lo que estoy percibiendo, claramente mi organismo no me da el tiempo para meterme. Acá debe haber gente que viene del mundo de la química o de la bioquímica, que deben saber muchísimo más que yo, que vengo estudiándolo en estos años, lo que significa todas las hormonas, neurotransmisores y demás. En milésimas de segundo nuestro organismo se llena de adrenalina para generar un acto. ¿Se entiende esto? No necesitas horas para decir voy a generar adrenalina por el susto que tengo. No. 125 milésimas de segundo, no voy a meterme, vuelvo a decir, y muchos de ustedes lo deben saber genial, se genera un proceso electromagnético y químico en el cerebro que dispara adrenalina y nuestros músculos están listos para hacer algún comportamiento defensivo u ofensivo. ¿Vamos bien? ¿Avanzo? Avanzo. Esto lo voy a pasar. La vez que viene que nos juntemos lo hacemos. Quiere decir
que si ustedes me siguen en lo que es camino corto y camino largo, tiene totalmente que ver con qué es lo que yo percibo. ¿Me siguen en esto? Porque yo puedo percibir amenaza en la misma situación y Pablo estar en la misma situación y no percibirla. ¿Se entiende esto? Y uno podría decir, pero ¿cómo puede ser que frente a la misma situación un ser humano perciba A y el otro B? Si fuera un tema de que la percepción humana es una máquina objetiva donde solamente recopila datos y los analiza, claramente seríamos otra especie. No es nuestro caso. Nosotros pensamos, yo, para proteger mi autoestima, imagino que lo que yo estoy diciéndoles, ustedes lo decodifican y escuchan exactamente igual que como yo lo estoy diciendo. ¿Será así? Ya tienen la respuesta. Yo, eso en última instancia, si hiere mi autoestima, tema de terapia, tendré que superarlo. Pero yo no puedo creerme que todos ustedes están decodificando en su cerebro el 100% exactamente de lo que mi cerebro está tratando de comunicarles. ¿Me siguen? Y esto es algo que en capacitación, gente, y en comunicación, tenemos que tenerlo escrito en la piel. Nosotros pensamos que lo que le decimos al otro, y si se lo repetimos 2 o 3 veces, no hay duda que el otro hace enter y le quedó para siempre. Bueno, pues no. Hoy se sabe, los neurocientíficos hablan de una fórmula que se llama la fórmula 70-30 o 30-70, pero no altera lo que les quiero decir. ¿Qué significa esa fórmula? Significa esto que tienen acá. Que los seres humanos, cuando vamos escuchando, si estamos altamente motivados, con suerte nos abrimos un 30% de nuestra capacidad de comprensión, de escucha, de absorción, de pensar lo que nos viene afuera. Y un 70% aproximadamente es todo nuestro procesamiento interno de lo que ya traemos de antes. ¿Me siguen en esto? Ni te cuento si no estás motivado, ¿sí? Ni te cuento si el sujeto que tenés delante te importa nada. Ese 30% se reduce estrepitosamente y mientras ese ser humano te habla o te capacita, tu 90-95% de tus historias, tus creencias, tus experiencias, tus expectativas, tus vínculos, tus opiniones y los aspectos genéticos que traes están por otro lado. Tenemos que desandar esta idea que lo que yo digo es escuchado. Seguramente han escuchado infinidad de veces la frase, pero sí le dije, se lo repetí, ¿no es cierto? Es más, tiene certificadas las capacitaciones. Es más, le hicimos un multiple choice que lo contestó perfecto, ¿sí? Acuérdense todo lo que dije al principio, que saber no es saber hacer, que saber sentir, ¿sí? No se olviden de ese ser humano que describí, que no es el ser humano que pienso y luego existo. No, ¿sí? Es el ser humano que siento, decodifico, que traigo mi 70% y después hago lo que traduzco que viene de afuera o del otro. ¿Me siguen en esto? O sea que esto que estoy trabajando con ustedes, que por supuesto le pongo una pizca de humor para que no nos pongamos a llorar, digamos, nos mete en la complejidad de cómo juega el comportamiento humano, aún en situaciones donde sabemos lo que corresponde. ¿Me siguen en esto? Que justamente es el tema de la jornada de hoy. Aún sabiendo, aún estando capacitados, aún invirtiendo en todo lo que es la formación en el campo de la inocuidad, no está garantizado que ese ser humano que después tiene que cumplir esas normas, esas pautas, esos principios, esos acuerdos, etcétera, etcétera, haga lo que se espera que haga de manera racional. ¿Vamos bien hasta acá? Avanzo. ¿Qué es esta foto hermosa? ¿Qué es que sé? Sinapsis, bien, ¿se acuerdan de esto, no? Bien. Cuando nosotros repetimos comportamientos
modos de sentir, modos de hacer, modos de contestar, modos de resolver problemas, lo que se van generando son redes sinápticas que en milésimas de segundo van a tender a ¿qué? A ver, fuerte. A responder igual. Y cuanto más lo repetimos, esa conducta, ese sentimiento, esa forma de pensar, esa manera de hacer, cuanto más lo repetimos, más fácil y más rápido se van a conectar esas millones de neuronas que terminan siendo el comportamiento. ¿Me siguen en esto? Si en una empresa claramente el piola es el que no cumple, ¿sí? ¿Qué pasa o no pasa? Pasa. Y acá nos estamos metiendo en el tema de cultura. Si en una cultura el piola es el que tildó o dijo que hizo y no hizo, o el que traicionó una fórmula aún sabiendo que estaba traicionándola, etcétera, etcétera. Esto se va generando como lo que se llama un modelo mental. Y el modelo mental son redes sinápticas que se encienden en milésimas de segundo y que van a generar un modo, fíjense como dice ahí, de escuchar, un modo de pensar, un modo de sentir, un modo de actuar, un modo de tomar decisiones que de manera automática se va a generar frente a una determinada situación. Y si un grupo, una organización, un sector, una fábrica, vuelvo al ejemplo que di, ve que el piola es el que dice que hace y no hace, y que eso no tiene consecuencias, el modelo mental que se va a sellar es que da lo mismo cumplir que no cumplir, que vos podés no cumplir y no pasa nada. Y no solo que no pasa nada, sino que encima te da más estatus informal en el grupo, porque si sos el piola, además te dio poder informar frente a tus pares, etcétera. Ustedes deben tener infinidad de ejemplos riquísimos de cuando se instala un modelo mental. Y acuérdense que modelo mental no es pensamiento nada más, también es un modo de contestar, es un modo de hacer, es un modo de sentir. Una vez que se consolida esa red sináptica que se activa automáticamente y en simultáneo, es muy difícil desandarla. Es muy difícil desandarla. Cambiar un modelo mental, cambiar un hábito, es sumamente difícil para los seres humanos. La buena noticia es que podemos hacer lo que se llama neuroplasticidad y cambiarla. La mala noticia es que es muy difícil cambiar redes sinápticas que se han consolidado como hábitos. Si en una organización se ha consolidado el hábito del no cumplimiento de ciertas normas, no va a ser fácil cambiarla y la capacitación no es suficiente para cambiar ese modelo mental que se ha instituido o instalado en la cultura. ¿Me siguen en esto? Por eso uno también explica y por eso también es tan frustrante para las organizaciones, los líderes o la gente de calidad que dice ¿cómo puede ser que estamos haciendo esto y no podemos cambiar el comportamiento? Porque estamos hablando de un cambio que es profundo. Vos tenés que crear, si quieren ir hasta lo más neurológico, tenés que crear nuevas redes sinápticas que den lugar a nuevos comportamientos. Y eso exige estrategias múltiples, abordajes sistémicos y sostenerlo en el tiempo. ¿Se entiende esto? Sostenerlo en el tiempo. Las acciones espasmódicas no dan resultado para cambiar comportamientos que ya son modelos mentales, individuales, grupales o organizacionales. ¿Avanzo, gente? Bien. Acá quiero quedarme un ratito en esto. Y uno podría decir, y bueno, ¿por qué hablas, Adriana, tanto de comportamiento automático? Hoy se sabe
que aproximadamente un 90% de nuestra conducta es automática. ¿Qué significa automática? Nuestro cerebro se rige por algo que se llama el principio económico de la mente. ¿Qué quiere decir el principio económico? ¿Qué va a buscar nuestro cerebro, o sea, nuestra conducta frente a algo que voy a hacer? ¿El gasto de más energía o de menor energía posible? Con sinceridad. Menor. ¿Comparten esto? Y uno no es que uno decía, bueno, quiere decir que somos fiacas. No, es todavía más profundo que ser fiaca. Nuestro cerebro, como cualquier sistema vivo, va a buscar un ahorro energético, pero esto es un principio de cualquier sistema vivo, ¿ok? Va a buscar que no se produzca, para los que vienen del mundo de la biología y de la química, una entropía que lleve a más gasto de energía de lo que entra. ¿Me siguen en esto? Nuestro cerebro busca exactamente lo mismo. Porque yo quiero subrayar esto para lo que viene ahora, que va directamente a la raíz de los pensamientos automáticos que hoy día sabemos que se ponen en juego en el instante del incumplimiento de una norma, pauta, acuerdo, conocimiento o principio. Fíjense, acá lo puse como si tuvieran palabras. En el cerebro ocurren prácticamente sin palabras. Fíjense y piensen en ejemplos de su propia vida personal o vida profesional en el mundo del trabajo. A mí no me va a pasar, ¿viste? ¿Cuántas veces puse el tilde, viste? Y nunca pasó. Siempre lo hicimos así, ¿viste? Yo estoy reemplazando a fulano de tal y él me dijo, mira, hay que hacer 5 controles diarios, pero con 3 zafamos. ¿Viste? O sea, es como que siempre lo hicimos así. Bueno, hoy lo hago así porque estoy cansado, me duele la cabeza, pero mañana empiezo, esto suena a la dieta del lunes, digamos, pero es más o menos el mismo principio, la fantasía errónea de que si lo hago una sola vez justo, hoy paso el semáforo en rojo porque me están esperando, ¿viste? Tuviste suerte, los dados salieron del 6, no pasó nada, salieron del 1 al 2 y esa única vez fue un desastre, ¿ok? Pero esto es un pensamiento automático. Nadie mira. Otros, ¿sí? Hay otros pensamientos automáticos. Pero yo quiero subrayar algo, porque la palabra pensamiento, de verdad la estoy usando mal, porque no llega a ser pensamiento. ¿Se entiende esto? Estos son mecanismos automáticos, súbitos, que no llegan a pasar. Yo me toco acá la frente, porque en la frente están los lóbulos prefrontales abajo de la frente. Estos pensamientos automáticos se llaman pensamientos automáticos, pero yo quiero subrayar que de verdad no llegan a ser categoría pensamiento, porque no pasan por acá. ¿Se entiende esto? Pasan por procesos que están por acá atrás, mucho más automáticos y súbitos de respuesta, que te llegan a hacer algo que vos sabés que no tendrías que haber hecho y que tiene consecuencias terribles. Y sin embargo, son mensajes que nuestro cerebro dispara y que te llevan a hacer un montón de las cosas que ustedes conocen bien en el campo que ustedes operan, trabajan o se están formando. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Por qué digo que no llega a categoría de pensamiento? No es que es alguien sentado diciendo, a ver, ¿hay chances de que a mí me ocurra esto? Hasta ahora nunca pasó. Ojalá llegara a categoría de pensamiento, porque si llegara a categoría de pensamiento, ¿qué se pondría en juego, además del camino rápido? El camino lento. Ojalá diríamos, che, bueno, siempre tuve suerte y nunca pasó nada, pero ¿puedo depender de la suerte? Ojalá el objetivo de todos los que estamos acá tendría que ser hacer tomar conciencia de esto justamente para que pueda ser pensamiento. ¿Se entiende esto? Porque mientras que sea algo así súbito que te lleva a la acción sin que medie la posibilidad de frenarte, estamos en el camino rápido que te lleva a hacer cosas que después pueden tener, por supuesto, serias consecuencias. ¿Avanzo, gente? ¿Vamos bien? ¿Está claro? ¿Sí? Bien.
Acá yo les prometí que les iba a dar una frase que no es mía, es de un maestro mío de neurociencia, un neurocientífico con el cual me formé mucho. Les regalo la frase, pero aclaro que no es mía. Esta frase es muy elocuente. Está permitido ponerla en la heladera de casa, la compu, en la planta, en la máquina, en el laboratorio, en el auto. Póngansela. Nuestro cerebro es una Ferrari con frenos de Forte. En el momento que se nos activa el camino corto, es muy difícil de frenar. Tengo que estar muy entrenada a poder poner el pie en el freno, a poder darme cuenta, a poder recapacitar, a poder transformar el automatismo justamente en pensamiento para poder frenar la Ferrari. ¿Se entiende esto, no? En el momento, ¿sí? Hace poquito me pasó en el campo de la seguridad, un muchacho perdió la mano, poniendo la mano en una máquina sin bloquear la electricidad. Muchacho de 15 años de experiencia, o sea que no puedo decir, no sabía que había que cortar la electricidad. No. Pensó algo de lo que dijimos antes, cuando charlábamos con él, dice, pero yo pensé que lo hacía tan rápido que no me iba a pasar. Y además alguna vez lo hice y nunca pasó. Y dijo todo lo que estaba en el slide anterior. ¿Se entiende esto? Pero no pudo frenar la Ferrari. No pudo frenar la Ferrari. Y acuérdense que la Ferrari busca el atajo energético, con lo cual es difícil de frenar. Vos, Pablo, me escuchaste dar un ejemplo personal que les voy a contar brevemente hace poquito en un curso. En el edificio donde tenemos la consultora, hace poco entraron ladrones, rompieron la puerta de uno de los pisos de la consultora. Entonces, todos los del edificio pusimos cerradura en el ascensor, no solo en la puerta. Y el acuerdo es que cada vez que llegamos, abrimos el ascensor y después la puerta, y antes de entrar, cerramos el ascensor y entramos a la puerta. Mi cerebro humano, que no es excepción de todo lo que estoy enseñando, simplemente trato de ser coherente y entrenarme. Cada vez que llego a la consultora, se imaginan que es bastante las veces, ¿no? Que no estoy hablando de una excepción. Cada vez que llego, mi cerebro me dice, no pongas la llave del ascensor. ¿Se entiende? Y yo me tengo que decir a mí, Adriana, camino corto, me digo todo lo que les estoy enseñando, pero me lo digo mucho más groseramente de lo que yo les estoy enseñando a ustedes. Y pongo la llave en la puerta del ascensor. Pero no me da vergüenza decir que mi cerebro lo primero que hace es buscar que ahorre. ¿Cuánto me lleva, gente, poner la llave del ascensor? Segundos, no es que me quedo a vivir en el ascensor para poner la llave. Y sin embargo, mi cerebro me dispara algo que en realidad protege la integridad de todos los que trabajamos ahí. Y esto mismo vale para el campo de la inocuidad, de la accidentología, etcétera, etcétera. O sea que si esto nos pasa en algo, que es proteger nuestra integridad y la de la gente que trabaja con nosotros, ¿qué pasa en el mundo de las organizaciones donde ni siquiera a veces tienen ese nivel de pertenencia, de engagement con la organización para sentir esto que yo siento con la puerta del ascensor del lugar donde trabajo? ¿Ok? Y cada uno de ustedes trate de identificar, se tienen que agarrar infraganti en la Ferrari, porque en el momento que ya estás a 500 por hora, no parás. Tenés que estar muy entrenado para poder parar una respuesta defensiva cuando ya estás en velocidad Ferrari.